Directo MX, con Roberto Díaz Guerrero, un programa de comunicación abierta, con información que todos podemos entender y donde tu opinión es la noticia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buena tarde, bienvenidos a Claro Directo MX. Este es el cuarto programa de la serie de programas especiales de fin de año y de Navidad, o de Navidad y de fin de año, como lo queramos ver. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos, gracias por estar a lo largo de este año y durante esta semana que no estamos en vivo, ustedes lo saben, pero hemos dejado para ustedes, hemos grabado para ustedes esta serie de programas que tiene como objetivo analizar los temas importantes, los temas que han marcado la agenda informativa de este intenso 2022 que está a punto de terminar. El día de hoy vamos a hablar de un asunto por demás importante, un asunto muy polémico, porque tiene dos componentes, digamos, o dos posturas muy claras. Quienes aseguran que este gobierno, el del presidente López Obrador, es uno que está marcando realmente historia y que está haciendo diferencia respecto a otros gobiernos por la forma en la que se hace obra pública, pero más aún por las obras que se están ejecutando, que para el gobierno y como la presenta el gobierno, pues algunas ya están prácticamente terminadas, aunque no estén 100% funcionales. Y de eso vamos a detenernos hoy, a analizar con datos en la mano si esto realmente es una intención, diría el presidente, de sus opositores, de estar todo el tiempo insistiendo y ver qué cosas salen mal en su gobierno, o realmente hay cosas que han salido mal y hay cosas que han salido evidentemente bien. A la luz de los hechos no puede más que haber, ya le digo, o confirmación de una cosa o de otra, de que las cosas están bien o de que las cosas no han salido bien. Así que hoy vamos a analizar parte de esos temas. Vamos a hablar, pues, de las obras emblemáticas del gobierno federal. De eso vamos a hablar. Dice un dicho que obras son amores. Y cuando se está en el gobierno, esta frase adquiere todavía una connotación más importante, porque para quien gobierna, para el gobernante en turno, su obra o la obra pública, la que queda ahí para la historia, para la posteridad, es en buena parte cómo lo van a recordar, cómo va a ser recordado en la historia por el gobierno o el presidente que impulsó tal sector, que construyó, que a pesar de las dificultades y las vicisitudes que tuvo su proyecto, se mantuvo firme y lo logró, lo construyó y tal obra, tal proyecto resultó un verdadero éxito. Ese es un escenario. El otro escenario es la de igual, un presidente que igual se mantuvo, invirtió o gastó el dinero, no escuchó las voces que le advirtieron una y otra vez que algo no iba bien con el proyecto, que debería tal vez haberlo reconsiderado, pero finalmente la construyó. Y ahí está la obra. Disfuncional, una obra que no tiene mayor trascendencia, una obra en el peor de los casos, como ha sucedido muchas veces, con problemas, a la que después hay que ponerle parches y parches y parches y siempre sale más caro eso. Son los dos escenarios. Ahora, ¿cuándo se sabe si tal obra o tales obras son efectivamente lo que el gobierno desea hacer, una gran obra, una obra visionaria, una obra diferente, una obra que a nadie se le había ocurrido, que a nadie se había atrevido a hacerla, o una obra que terminó siendo lo mismo de siempre, una obra mal hecha, mal planeada, con sobrecostos, que ya le digo, está ahí como lo que también conocemos popularmente en México como elefante blanco, ¿no? Que hay por todo el país, hay como ejemplos claros de lo que es planear mal. No es la planeación, por desgracia, en México, la planificación técnica, la planificación concienzuda y consciente a partir de aspectos técnicos lo que nos caracteriza o lo que le caracteriza al gobierno. Son más bien las ocurrencias y a veces, en el peor de los casos, ha habido historias de caprichos, ¿no?
cosas que se han construido a capricho. Y todavía más, hay cosas y proyectos, obras que se anunciaron como grandes obras y nunca se hicieron. Pero se gastó dinero, eso sí, ¿no? Y hay ejemplos, muchos de verdad, por todos lados de esos grandes proyectos, de esas grandes obras que fueron planificadas, que fueron cantadas, que fueron y nunca arrancaron, nunca sucedieron, ¿no? Más recientemente, pues podríamos decir, en el sexenio de Felipe Calderón, su proyecto de refinería en Tula es un ejemplo llevado y traído por todos lados de un gobierno que anunció, pues eso, la construcción de una refinería, y lo que dejó como legado fue una barda sin terminar, en la que se gastaron millones de pesos, o un monumento que fue la Estela de la Luz, que no sirvió para nada, que costó muchos millones de pesos, y ahí está, ¿no? Y no sirve para nada, pero ahí está. Esos son, insisto, ejemplos de cómo se dejan los legados, ¿no? O las obras que se inician, que se arrancan y no se terminan, porque pues son tan ambiciosas, son tan caras a veces, tan costosas, que no alcanza nunca el recurso para que se puedan hacer. Y ahí tenemos lo que dejó, por ejemplo, Peña Nieto. Enrique Peña Nieto dejó muchas, pero le recuerdo 2 obras que dejó sin terminar. El famoso Tren México-Toluca, que arrancó en su administración y no se ha podido terminar. Ahí sigue en construcción. A ver si un día se termina. En esencia porque se planificó mal, porque fue un negocio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del ya desaparecido Gerardo Ruiz Esparza. Eso se sabe, fue un gran negocio de concesiones, de contratos que terminó muy mal porque no se ha terminado la obra y ha costado mucho, pero muchísimo más de lo que originalmente iba a costar. Y está, por supuesto, el malogrado NAIM, o Nuevo Aeropuerto Internacional de México, o el llamado Aeropuerto de Texcoco, que se planificó para construirse, para entrar en operaciones por ahí de 2024, 2025. Ese era el proyecto, era un proyecto muy importante para cerrar la terminal aérea Benito Juárez y tener este gran aeropuerto en el lago de Texcoco, que finalmente pues, lo dejó avanzado Enrique Peña Nieto, un proyecto valorado en 300,000 millones de pesos, que finalmente no se construyó. Todo pasó. Quedó ahí enterrada la varilla, el concreto, tanto trabajo. Llegó López Obrador, canceló el proyecto y decidió construir otro aeropuerto. Uno en la base militar de Santa Lucía, en el Estado de México, para dar vida a un aeropuerto que ya se entregó, ya se terminó parcialmente, no completamente, pero que tiene la particularidad de que funciona a medias. Un aeropuerto que se dijo iba a tener un costo de 75,000 millones de pesos y que terminó costando, no se sabe bien todavía, pero lo que van ahora, casi 120,000 millones de pesos. Y ya las cuentas tampoco dieron, ¿verdad? Pero todos estos detalles son los que vamos a analizar en el programa de hoy. Vamos a ir analizando, les adelanto, 4 obras fundamentales. Vamos a hablar del AIFA en el siguiente bloque, justamente los detalles contra el aeropuerto de Texcoco y qué está pasando con el AIFA, si es efectivamente una campaña de desprestigio la que enfrenta esta terminal aérea o realmente es un problema de falta de planificación. Vamos a hablar también de Dos Bocas, de esta refinería que sobre ella, sobre su funcionamiento, pesa en buena parte uno de los proyectos más ambiciosos de la actual administración, que es la autonomía de producción de gasolina y diésel en México. Vaya asunto. Y vamos a hablar también del Tren Maya. Es probablemente la obra más atrasada, más compleja y quizá se convierta en la obra más cara del gobierno del presidente López Obrador en todos sentidos, no solamente financieramente hablando, que también ya enfrenta una cantidad de sobrecostos brutal, sino que además la obra representa una serie de retos ambientales y sociales muy delicados en los cuales pues no se vislumbra que pueda haber soluciones rápidas o en el corto plazo. Y por último vamos a hablar de un proyecto del que poco se habla. Es probablemente uno de los proyectos que quizá mejores resultados pueda tener, fíjense, por la utilidad que tiene, aunque también enfrenta un montón de problemas
y de complejidades económicas y sociales también, y es el proyecto del tren transísmico. Estas cuatro obras emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador son tema de análisis hoy en este cuarto programa especial de Claro y Directo MX. Acompáñenme por favor a la primera pausa, es muy breve, vamos a ella y regreso con todos los detalles de los temas. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Es Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Ubícanos como Claro y Directo MX. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Bueno, estamos entonces el día de hoy en este cuarto programa de la serie analizando 4 obras emblemáticas, quizá las más emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador. Importante decir, no son todas las obras, evidentemente, del gobierno federal. Subrayo, son las obras emblemáticas. ¿Por qué emblemáticas? Bueno, por el tamaño de los proyectos, por el empeño que le ha puesto el presidente políticamente hablando, financieramente hablando, y porque finalmente estas 4 obras, su funcionamiento en cuanto sean terminadas, el compromiso del presidente es que en el último día de su gobierno, cuando él deje el gobierno por allá de octubre de 2024, estas obras tendrán que estar terminadas en su totalidad. Y las que tengan que estar funcionando ya a su 100% de capacidad, tendrá que estar funcionando en su 100% de capacidad. Pero tales cosas, a estas alturas, cuando está terminando 2022 y queda de
de gobierno todo 2023 y una parte de 2024, cuando viene además un escenario económico, lo comentamos el pasado martes en el programa sobre temas financieros, el lunes, perdón, con temas financieros, viene un 2023 muy complejo en materia económica. Pero además hay asuntos que, por más que se tenga la buena voluntad de completarlos, de terminarlos, pues la física es la física. Y los tiempos, aunque se trabajen a dobles jornadas cuando se está haciendo una obra, pues los tiempos no pueden ir más allá de lo que físicamente se puede hacer en una obra. En fin, me refiero pues entonces a esta obra del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, que probablemente sea una de las más criticadas todavía en los próximos años, y les explico por qué. No me refiero evidentemente a las condiciones constructivas, es decir, a lo que también ha sido criticado, y es normal que sea criticado. Todas las obras gubernamentales están sujetas a la crítica, pero en esencia las opiniones, los puntos de vista de quienes han ido a la terminal aérea, de quienes la han visto, dicen, bueno, no está mal, no es ese bodegón que decían los opositores, ese edificio chafa, ¿no? Ese edificio que parece más bien una central camionera. No, es un edificio, un conjunto de edificios modernos, luminosos, funcionales, muy limpios, en fin, que tienen futuro, que tienen calidad además en términos generales. Tampoco es decir que son esas obras vanguardistas como pudiera pensarse en algún momento, al menos en el proyecto así estaba pensado, que el aeropuerto de Texcoco pudiera tener esas características, pero no vamos a hablar de algo que ya no fue. El aeropuerto de Texcoco es historia, no fue y se acabó. Ahora lo que hay es un aeropuerto terminado, ya le digo, en una parte importante de su conjunto operativo. Las pistas están terminadas, o la pista importante, la torre de control y los edificios de abordaje y de descenso también. Eso está terminado. La zona de recepción de transporte, la zona de recepción de los pasajeros en el estacionamiento, eso está terminado. Sin embargo, lo que no está terminado en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles son las obras complementarias, las obras que son fundamentales que estén listas, la infraestructura que es fundamental que esté lista y operativa, es decir, no solamente construida, sino puesta en operación para que todas las actividades propias de un aeropuerto estén funcionando al 100%. Es decir, si en este momento hubiera, digamos, una convención, permítanmelo ponerlo así, y se requiriera que en la zona del aeropuerto de Felipe Ángeles se tuvieran que hospedar para esperar sus vuelos o ir teniendo cercanía con las horas de salida. Si 500 personas hoy quisieran utilizar un servicio de hospedaje cercano al aeropuerto, no existe. Si esas 500 personas quisieran algo de comer cercano al aeropuerto, no tienen dónde. No hay suficiente. Si una empresa de carga, por ejemplo, quisiera ser trasladada o se trasladara todas sus operaciones al aeropuerto Felipe Ángeles para de ahí recibir carga y enviar carga a otras partes del mundo, no lo podría hacer, porque no están terminados los edificios aduanales, las bodegas, etc. Pero más aún, los pasajeros que intentamos ahora mismo probar suerte y tomar un vuelo del Felipe Ángeles, tenemos dos problemas. Uno, no hay suficientes vuelos. Y dos, es un problema llegar todavía, aunque se insiste en que es relativamente rápido, en que, no lo es porque no están terminadas las obras complementarias, las obras viales. Así pues, lo que tenemos ahora es solamente un comparativo para entender lo siguiente. Uno, el aeropuerto Naim, el aeropuerto de Texcoco, más o menos estaba presupuestado para que costara 300,000 millones de pesos. Al estilo mexicano, fácilmente ese aeropuerto pudo haber costado 500,000 millones de pesos. Un dineral. Fácilmente. Esto sin contar que, como se ha dicho ya, y ese fue el argumento para su cancelación, el terreno donde se planteaba construir se hunde y por esa razón no se construyó ahí, según explicó en su momento el presidente López Obrador.
Y la diferencia o la propuesta fue: vámonos a construir a una base militar en donde hay todas las condiciones, construye ahí el ejército, un proyecto que originalmente se dijo iba a costar 75 mil millones de pesos. Estimadamente, y digo en datos estimados porque no es posible debido a que la obra fue catalogada como una obra de seguridad nacional y la obra la ejecutaron los militares, los ingenieros militares, no es posible acceder a la información exacta de cuánto costó la obra. Sin embargo, reportes entregados de ejercicio de dinero a la Auditoría Superior de la Federación indican que el costo estimado hasta lo que se tiene terminado ya en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es de 116 mil millones de pesos. Entonces, hay una diferencia entre los 75 mil millones de pesos y los 116 mil millones de pesos que se tienen invertidos hasta ahora, porque lo que se dijo es que iba a ser una tercera parte del costo de lo que costaba el de Texcoco. Pero con los sobrecostos calculados hasta la fecha, sin que el aeropuerto esté terminado en su totalidad por estas obras complementarias que les acabo de comentar, el aeropuerto ya va en la mitad del costo del aeropuerto de Texcoco. Sin contar que el aeropuerto no ha cumplido el objetivo fundamental. ¿Cuál fue el objetivo fundamental? Y eso parece que de pronto se olvida, pero en Claro Directo MX no se nos olvida. Lo que se dijo es que el aeropuerto Felipe Ángeles iba a funcionar de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el Benito Juárez, y con el Aeropuerto Internacional de Toluca. Estos tres aeropuertos muy cercanos y de los cuales en su momento las autoridades y las empresas certificadoras aeroportuarias en el mundo dijeron es inviable técnicamente que tres aeropuertos internacionales operen en ese rango de espacio aéreo. El gobierno de México dijo sí se puede, no hay ningún problema, claro que sí se puede. Y vino todo un proceso de reorganización del espacio aéreo, pero al mismo tiempo México perdió la categoría de seguridad y estamos hoy en una especie de segunda división. Y el propósito es que en 2023 finalmente México pueda recuperar la categoría de seguridad, la certificación de seguridad que debió haberse recuperado este año que termina, pero no se logró. Y no se logró porque la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones y Transportes parece ser no prioritaria para el presidente. Ya van en el tercer titular de la dependencia y sencillamente la Dirección General de Aeronáutica Civil y los servicios aéreos a la navegación, instancias que dependen de esa secretaría, no han terminado de dar los resultados. Esencialmente han sido año y medio de pérdida de tiempo y de muchos errores que se han cometido, incluso algunos con actos de accidentes importantes. En fin, el reto pues es que, y el objetivo es que para 2023 las obras complementarias estén terminadas lo más pronto posible. Todas. 2. Que además sea posible que una vez que se levante la restricción de certificación de seguridad aeroportuaria para México, otras líneas aéreas o las líneas aéreas nacionales y extranjeras puedan abrir vuelos desde y hacia el aeropuerto Felipe Ángeles y finalmente haya mucho más oferta de vuelos. Y 3. Que se cumpla el objetivo y la promesa de que la terminal aérea funcione de manera simultánea con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que entrará además en 2023 en una fase de remodelación de urgencia porque la Terminal 2 se está hundiendo. Así pues, esta obra que ha sido insistentemente presentada como uno de los aeropuertos más modernos y mejor construidos en tiempo récord, baratos, por el presidente López Obrador, dice que es uno de los mejores en el mundo. No hay tal ranking que ubique al aeropuerto en esa categoría, pero bueno, el asunto aquí es que el aeropuerto funcione y eso todavía parece estar lejos. Así pues, 2023 será un año de definición. Si 2023 termina y el Felipe Ángeles sigue funcionando a medias, lo que se viene para el presidente es esto, una feroz crítica de que esa obra que se dijo sería barata no lo fue tanto
pero además que iba a solucionar el problema de saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y que iba a ser posible que los 3 aeropuertos funcionaran. Si eso no se logra, está garantizada una crítica para un gobierno que enfrentará eso. Una crítica o bien un reconocimiento, porque la otra es que se logre y entonces habrá que decir que lo que se prometió, aunque hubiera costado el doble de lo que se dijo iba a costar originalmente, pero funcionó. Ahí pues el tema de en qué va el aeropuerto Felipe Ángeles. Voy a una pausa, no se vayan, es la segunda de esta tarde. De regreso vamos a abordar otra obra, polémica también, interesante, muy importante, estratégica, la refinería Olmeca, Dos Bocas. Pausa, vuelvo con más. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Esto es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Estamos analizando en este programa 4 obras emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador, de la 4T. Ya conversamos en el bloque anterior, ya analizamos en el bloque anterior de una manera muy general en qué va el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y cuáles son los retos que tiene esa obra para los próximos meses y años, hasta 2024, no más. En 2024 tiene que estar operando al 100% y ya con buenos resultados. De lo contrario, ya le digo, habrá críticas. Y otra obra estratégica importantísima para el gobierno, pero también para México, es la construcción
de la refinería Olmeca, la Dos Bocas en Tabasco. A favor, habría que decir lo que ha sido un argumento del presidente López Obrador, y no le falta razón al decir que México abandonó de una manera equivocada la construcción de infraestructura petrolera, concretamente de infraestructura de refinación, una refinería, teniendo la materia prima, teniendo petróleo. No se construyó desde hace décadas una refinería más en nuestro país. Pero además, las que existían, el sistema de refinación nacional se abandonó, terminó siendo una chatarra y se optó por no apostar a su renovación, por no apostar a nosotros hacer en México la refinación para comprar del extranjero la gasolina y el diésel. Y con ello, tener una dependencia excesiva del mercado internacional de este combustible. Apenas en el comienzo de la administración del presidente López Obrador, en un intento por ponerle un alto al robo de combustibles, al llamado huachicol, quedó al descubierto la grave dependencia que se tiene en México del combustible que llega del extranjero, de los Estados Unidos esencialmente y de otros países. Entonces, el presidente echó a andar de inmediato una estrategia que tampoco hay que decir que se le ocurrió comenzando su gobierno. De hecho, en campaña, el presidente López Obrador habló de construir 6 refinerías. En algún momento habló de construir 6 refinerías, ¿no? Un poco en la intensidad, ¿no? Que dan los discursos en campaña, y a veces sin medir muy bien las palabras y hacer los diagnósticos. Después el presidente fue moderando su discurso y finalmente, ya como presidente electo, dijo: se va a construir una refinería, quizá 2, dijo, y todas las que existen se van a reactivar, las vamos a modernizar para que en algún momento México deje de depender de la compra de petróleo, compra de gasolina en el extranjero. Y más adelante, cuando este proceso avanza, el presidente anuncia la compra de una refinería que está en territorio norteamericano, en Texas, la refinería Deer Park, que le pertenecía al conglomerado petrolero de Países Bajos, la gigante Shell, que se deshace de una parte de refinación y se quedan ellos con petroquímica secundaria, pero la parte de gasolina y diésel la ponen a la venta. México va, compra con una serie de condiciones esa refinería, y con ello el presidente López Obrador dice: a ver, estamos construyendo la refinería Olmeca, vamos a renovar las 6 refinerías que existen, más la que compramos de Deer Park. México para 2024, y es aquí donde lanza su gran reto, México para 2024 dejará de vender al mundo el petróleo crudo. Y todo el petróleo crudo que se extraiga de nuestro país, de nuestro subsuelo y de las aguas someras y profundas, va a ser inyectado al sistema de refinación de Pemex para que México sea autosuficiente en la producción de gasolina y diésel. Tal anuncio, además de levantar la ceja de varios y abrirse signos de interrogación sobre si esto es técnicamente posible, pero además sobre si financieramente es lo mejor, finalmente está en marcha el proceso y está hecho el compromiso, y el presidente está en la ruta de que se logre. La refinería Dos Bocas, o la refinería Olmeca como se conoce, originalmente se proyectó, iba a costar, eso se nos dijo, $8,000 millones, unos 50,000 millones de pesos. Y cuando se anunció la construcción de esta refinería, el presidente dijo: a ver, frente a todas las voces de especialistas, de empresas, especialistas en construcción de refinerías que vinieron a concursar en los proyectos, en cuanto vieron el monto de dinero, la zona donde había que construirse la refinería y el tiempo que les exigió el presidente López Obrador para que la terminaran, dijeron: no le entramos, y se fueron. Otras cuantas empresas vinieron a México y dijeron: bueno, nosotros no nos animamos a construir toda la refinería, pero somos especialistas en construir esta parte de la refinería.
Permítanme, si lo imaginamos, no es así, evidentemente es mucho más complejo, pero imaginemos pues un juego Lego, ¿no? De estas piezas para pequeñitos, para armarlas. La refinería Olmeca, la Dos Bocas, se está construyendo con ese sistema modular en el que una empresa construye una cosa, otra empresa construye lo que va al lado, otra empresa construye lo que se tiene que poner arriba, otra empresa construye la tubería que conecta, otra empresa construye los depósitos que reciben. Así es como se está construyendo. Lo que hizo el gobierno fue decir, tenemos tanto dinero, hacemos la partida presupuestal e invitamos a las empresas especializadas para que lo construyan así y que cada una nos vaya entregando su parte. Si se comprometen que a 2023 nos entregan su parte, entonces estamos hechos y va a funcionar. Bien, en el camino, lo que sucedió con ese proyecto de 8 mil millones de dólares, hablando de lo financiero, y de 50 mil millones de pesos, es que ya vamos en 16 mil millones de dólares y algo así como 153 mil millones de pesos. Es decir, un proyecto que tenía un presupuesto de 8 mil millones de dólares, ya va en 16 mil y no está terminada. Ese es el tema. Aquí pues es donde viene la preocupación de varios, incluso se sabe, altos funcionarios al interior de la Secretaría de Hacienda, porque las cifras no dan, los números no dan. Y el problema es que igual al calor de vamos avanzando bien, en algún momento la secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo públicamente que esperaba que para finales de este año, en este mes, se metiera el primer barril a hacer el procesamiento de prueba, al menos, y que pronto la refinería pudiera estar operando. Bueno, sobre esto déjenme compartirle dos posturas. La del gobierno. La del gobierno es que el presidente López Obrador había dicho que sí o sí en diciembre se refinaba el primer barril de petróleo. Ya dijo que no. Ya de hecho anunció que será a mediados de 2023, del próximo año, cuando probablemente termine la fase de ensamblaje, conexión y pruebas. Es decir, se confirma lo que dijeron las empresas especialistas que no quisieron desde el principio construir la refinería. ¿Qué fue lo que dijeron? Tal proyecto, por más ganas que se le quiera poner, no puede estar listo ni en el tiempo que quise el presidente, ni con el presupuesto que quiere el presidente, porque sencillamente no es posible. Hay que recordar que tal proyecto además se cruza en un momento muy complejo que le ha pegado sobremanera, que es el tema de la pandemia. Y los sobrecostos que han tenido un montón de materiales que se utilizan en una obra así y en un proyecto así. Como sea, el problema ahora pues es este. Para construir la refinería Dos Bocas hay que esperar todavía a que se terminen los procesos que están pendientes, por un lado, pero además que arranque esta otra fase muy complicada de probar todo el ensamblaje. Antes de meter el primer barril de petróleo, tienen que probar que lo que se conectó en el módulo 1, con el módulo 3, con el depósito 4 funcione. Porque es muy delicado el proceso que hay ahí. Los accidentes suceden si hay fallas. Así pues, lo que está todavía por probarse en la refinería apunta a que si bien les va, para mediados de este año probablemente terminen ese proceso. Pero si algo pasa o si algo falla en el proceso de ensamblaje, el primer barril de petróleo estará probablemente, dicen algunos, y esta es la otra parte que hay, especialistas dicen que si bien le va a los especialistas y a las empresas y a la secretaria de Energía Rocío Nale, para principios de 2024 podrían estar terminando las pruebas de ensamblaje para que a mediados de 2024 estén haciendo las primeras pruebas ya de refinación. Eso ya no da con los tiempos del presidente. Si el objetivo era que las refinerías viejitas, más Deer Park, más Dos Bocas, produciendo al 100% de su capacidad, le dé autonomía energética al país para 2024 antes de que él deje su gobierno, las cosas podrían no estar en esos tiempos. Más aún,
si las cosas en la refinería Dos Bocas pudieran tener en la parte más crítica, después de la constructiva, en la operativa, algún problema mayor, entonces la refinería Dos Bocas podría bien convertirse en una obra que se quede ahí, sin terminar, sin funcionar, con muchos pendientes y el gobierno, el presidente, incumpliendo un compromiso fundamental y ambicioso, el de la autonomía energética. Nada más grave que eso, de verdad. Porque además, si no sucede, pues estamos sujetos a las presiones con lo que ha gastado el gobierno ya, a que los vaivenes de los precios de los combustibles en el mundo pudieran tener en algún momento una afectación gravísima para el gobierno de México. Ya de hecho, el gobierno ha gastado este año un dineral en subsidio para evitar que los precios de la gasolina y el diésel se pongan por las nubes. Ha sido una medida económicamente acertada para la economía de todos los mexicanos, pero muy compleja para el gobierno. Y eso tiene un límite. Así pues, Dos Bocas se convierte también en una posibilidad o de un éxito rotundo, porque si el presidente llega a las fechas y logra lo que ha prometido, entonces habrá que ponerse de pie y decirle: señor presidente, mis respetos, nuestros respetos, porque lo calculó con una pues gallardía y con un objetivo de ojo de águila, ¿no? Para decir sí lo vamos a lograr, o bien, ya les digo, que quede ahí tirada o que quede ahí a medio funcionar y que nada de lo que se prometió se cumpla. Y entonces las calificaciones y las críticas ya podemos imaginar por dónde van a venir para el presidente López Obrador. En fin, ahí está el tema Dos Bocas. Voy a una pausa breve, vuelvo con más. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Visita www.claroydirectomx.com y mantente informado todo el tiempo. Regresamos. Muchas gracias por seguir en Claro Directo MX. Bueno, vamos a la tercera obra. Quizá, ya les decía a usted, la más compleja para el presidente y su gobierno. Vamos a tratar de entender primero en números. Una obra que originalmente estaba prevista costará o iba a costar 120,000 millones de pesos. 1,500 kilómetros en 4 estados de la República para construir una infraestructura ambiciosa de un tren con una vocación turística, pero también de transporte de pasajeros y de carga. Esas son las polivalencias o los objetivos de funcionamiento del Tren Maya. Pero desde que la obra se planteó, tenía los avisos de que iba a ser una muy compleja, no solamente por temas de ingeniería y constructivos, sino por temas ambientales y sociales. Y también, por supuesto, financieros. En general, los tramos de Chiapas hacia Mérida no tienen, digamos, mayor problema, y lo ponemos entre paréntesis, ya lo hemos platicado, porque hay una vía que ya existe del antiguo tren del sureste que corría esa ruta y que pues ha sido incluso su autorización financiera, los terrenos, las manifestaciones de impacto ambiental fueron autorizadas como una obra de mantenimiento a esa vía férrea y pues se avanzó más o menos rápido. Pero el otro gran problema, o el otro tramo que tampoco le significó mayor problema, porque también ya había una carretera, fue el que va de Mérida a Cancún, porque está una autopista de poco más de 200 kilómetros, que también pues sobre el camellón de la autopista, por en medio pues se va a construir la vía férrea. Entonces pues podría decirse que una tercera parte de la obra está prácticamente salvada. Pero los otros dos grandes tramos que van de Escárcega a Campeche a Quintana Roo y de Quintana Roo a Playa del Carmen y Cancún son los que verdaderamente le han dado un dolor de cabeza al presidente y podrían convertirse no solamente en un dolor de cabeza, sino en un dolor, una indigestión financiera muy importante. El Tren Maya tiene ya proyectada un tema de sobrecosto del 110%. No son números menores. Y las cosas es que se podrían todavía complicar más porque el famoso tramo 5, que comprende dos bloques de obra, el tramo norte y el tramo sur. El tramo sur es verdaderamente un reto de ingeniería, pero sobre todo de ambiental, porque va y corre sobre el sistema de cavernas y ríos subterráneos más importantes del sureste mexicano. Y los ambientalistas en México y en el mundo están muy molestos con el presidente por lo que consideran es una obra de verdadero ecocidio en la zona. Y sí, lamentablemente, hay que decirlo, tiene esas características. No solamente por el daño que ya le hicieron a la parte superior con todo el desmonte de la selva baja, sino con el objetivo de construir sobre suelo kárstico un sistema de columnas que irían enterradas en cavernas con ríos subterráneos de agua dulce para cargar una especie de segundo piso por donde pase el tren. La verdad es que independientemente de que es un reto de ingeniería enorme, es ya un daño ambiental anunciado sin precedentes. El tramo 6 y el tramo 7, del que poco se habla, pero que va de Escárcega o de Espujil a Bacalar en Quintana Roo, son obras que están a cargo del ejército mexicano y que ya enfrentan un montón de problemas con ejidatarios mayas de Campeche, con ambientalistas que están dispuestos a defender como dé lugar la reserva de la biosfera de Calakmul y que ya le han anunciado al presidente le van a presentar otro frente de problema. El compromiso del presidente es que tal obra, el Tren Maya, tendrá que estar terminada y funcionando para inaugurarse a finales de este año que viene, 2023. Y para ser honestos, ante el reto de construcción, digamos, si la obra no tuviera mayor reto
de manifestaciones, de amparos, de protestas, incluso, ¿por qué no? Hay que adelantarlo. Es muy probable, muy probable que sobre todo donde va a trabajar el ejército con sus ingenieros empiecen a aparecer las manifestaciones y los plantones de ambientalistas y de organizaciones no gubernamentales que justo se planten ahí en la zona del trazado del tren para pues un poco tentar al gobierno a ver si por tratarse de una obra que está ejecutando el ejército pues estarían tentados a desalojarlos. Vaya asunto, ¿no? Vaya asunto, sobre todo entendiendo pues, que el presidente López Obrador tiene una política de abrazos, no balazos, ha dicho, pero esencialmente de no usar al ejército para reprimir al pueblo, y esto pondría seriamente a prueba al presidente y al ejército mismo. Así pues que esta obra está para 2023 anunciada a ser un tema de una gran recurrencia en las noticias, en los medios de comunicación, por las protestas y por la insistencia del presidente de avanzar en algo que ya para algunos será inevitable que el presidente reconsidere, que el presidente López Obrador reconsidere si sigue con la obra tal como la tiene prevista o construye y entrega solamente los tramos que son posibles entregar. En fin, ya lo iremos contando a lo largo del 2023. Una nueva pausa, regresamos ya para la recta final del programa. Vamos a una breve pausa y regresamos con más de Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Estás escuchando y viendo Claro y Directo MX con Roberto Díaz Guerrero. Regresamos. Muchas gracias por seguir en Claro y Directo MX. Estamos ya en la recta final
de este programa en el que hemos analizado 3 de las 4 obras más emblemáticas del gobierno del presidente López Obrador. Para esta parte final del programa tendré que hacer mención de una obra de la que poco se dice, quizá porque no tiene el tamaño en extensión del Tren Maya o el monto de inversión de Dos Bocas o del aeropuerto Felipe Ángeles, pero créanme lo que la utilidad, si esta obra se logra, es muy importante para el país. Ojalá se logre de verdad y ojalá se logre bien, aunque es también una obra que enfrenta un montón de dificultades, sobre todo sociales y de seguridad. Me refiero al tren transísmico. Se trata de una obra de 200 kilómetros de vía férrea que tiene proyectado conectar al Golfo de México en el puerto de Coatzacoalcos con el Pacífico en el puerto de Salina Cruz. Actualmente, para que tengamos una idea, si quisiera alguien hacer llegar, por ejemplo, un contenedor de mercancía o vamos a suponer que se quiere hacer llegar una pipa de combustible de Salina Cruz al puerto de Coatzacoalcos por tierra o por carretera, le lleva más o menos una semana y media lograr que esa ruta de poco más de 200 kilómetros se cubra para que llegue esa mercancía. Díganme ustedes qué proyecto financiero o de transporte puede ser viable con esos tiempos. Así pues, el proyecto transísmico del tren transísmico lo que pretende es conectar por tren estos dos puertos para hacerlos mucho más activos y competitivos. Y la verdad es un gran proyecto. Estos que hacen falta más para conectar al país entre el Golfo y el Pacífico y hacerlo rentable para las empresas. Pero le ha representado al gobierno de México un gran reto y a los gobiernos de Oaxaca y de Veracruz, porque la sola tentación para la delincuencia organizada de tener una ruta de un tren que lleve mercancías del Golfo al Pacífico, del Pacífico al Golfo, les ha significado una voracidad inusitada y han prácticamente tomado por asalto toda la zona en la que se pretende correr el tren para hacerse del control territorial de la zona para, evidentemente, actividades ilícitas, para poder tener acceso a los vagones de carga de un tren que, pues, si corre la misma suerte en materia de seguridad de otros trenes, va a ser víctima de eso, ¿no? De poca vigilancia y de muchos ilícitos. Así pues, este proyecto y esta obra, insisto, de la que no se habla tanto, es una de las que podría tener mayor utilidad. Tiene un presupuesto inicial de 50,000 millones de pesos. La verdad es que han tenido un montón de retrasos porque está en construcción, pero han tenido un montón de retrasos porque, ya les digo, los ejidatarios en Oaxaca no están de acuerdo por sus pagos y sus indemnizaciones. Hay muchos problemas, muchos conflictos también de seguridad. Se ha disparado lamentablemente la violencia y la seguridad en todo el istmo de Tehuantepec, producto, pues, de la disputa que ya hay anticipada de tener control territorial en la zona. Hacemos votos, pues, nos conviene a todos que no solamente el tren transísmico, que todas las obras proyectadas por el gobierno funcionen y entren en funcionamiento en los tiempos previstos, más allá de filias y fobias con el gobierno, por una razón, porque todas estas obras están construidas con presupuesto público. El problema, claro, estriba en que también, y eso le tocará asumir responsabilidades y gozar de los beneficios de la buena opinión pública si es que logran llevarlas a buen puerto, pero si no, van a tener también que enfrentar en el gobierno las consecuencias de haber planificado mal las cosas. En fin, estos temas ya se verán más adelante. Ahora y por ahora, lo que nos queda es ir exigiendo que haya más transparencia. No es una buena señal. Estas son dentro de todas las cosas, lo malo es que el gobierno del presidente López Obrador ofreció máxima transparencia. Y al ponerle la etiqueta a estas obras de seguridad nacional, buscando con ello librar amparos y pleitos legales y con ello retrasos, también le puso esta etiqueta en no poder
obtener información oportuna sobre cuánto realmente se está gastando, y muchas veces se termina en los terrenos de la suposición. Pero ya les digo, si además de estos elementos de retrasos o de que la obra no termine dando lo que tenía que dar o se entregue más tarde y no funcione al 100%, pero además nos enteremos algún día de que costó el doble o el triple de lo que se dijo, entonces todo el discurso de que las cosas se hacen diferentes, de que este gobierno va a hacer las cosas diferentes, terminarán muy dañados, terminarán mal. En Claro y Directo MX iremos revisando paso a paso, sin adelantarnos y sin correr, sin hacer juicios anticipados de si la obra, como algunos críticos dicen, es una ocurrencia o un desperdicio. Finalmente la obra está en curso y sale en todo caso pues más caro que se suspenda o que no se haga. Ahora lo que queda es que se termine bien, que se transparente el uso del dinero, los gastos que se hicieron para cada obra. Eso es en todo caso en lo que tendríamos que estar concentrados, y el gobierno dispuesto a rendir cada vez información más clara y más oportuna. Bien, llegamos al final de este programa. Yo quiero agradecerles a nombre de todo el equipo de Claro Directo MX que nos den este tiempo, que nos acompañen, que esperemos esté siendo de su agrado, que nos demos tiempo de analizar estos temas que en el día a día de la noticia a veces vamos solamente recopilando la información y vertiginosamente nos vamos enterando de los datos, pero ahora con un poco más de tiempo y para fin de año reflexionar en estos temas, ponerlos de ser posible en justa dimensión y estar muy atentos a todo su desempeño informativo para el próximo año. Esa es nuestra intención. Gracias pues, que tengan muy buena tarde, muy buen provecho. Mañana vamos a cerrar semana aquí en esta serie de programas especiales. Esperemos que sea de su agrado y esperemos contar además con su presencia, con su compañía en radio, en televisión y en redes sociales. Que tengan pues muy buena tarde, buen provecho. Gracias, yo soy Roberto Díaz Guerrero y hasta mañana. Aquí termina Claro y Directo MX, el programa de comunicación abierta con información que todos podemos entender. Nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX, en radio, televisión y redes sociales.